y el viernes estaríamos en el examen, en el primer parcial. Sí, doctora, yo estoy de acuerdo. Yo también. ¿Y el examen sería por qué plataforma? Los pongo por lo general en Edmodo o en Teams. Déjenme ver cuál. Lo que pasa es que ahora la universidad nos pide que para todo usemos Teams. Entonces, déjenme veo, a mí me gusta más Edmodo para los exámenes, pero déjenme veo, yo les digo el lunes o el martes. Y también otra cosa, para el examen, muchachos, en el examen yo organizaré una reunión por Zoom. Todos tienen que tener su cámara encendida. Ahí sí es requisito, pues para las clases yo sé que es difícil y Teams no me deja verlos a todos, pero para el examen sí necesito que todos estén con su cámara encendida por Zoom. Y pues ahí si hay alguna inconsistencia, los molestaré para que enciendan su micrófono o estaré haciendo alguna observación. Entonces, para que todos tomen sus precauciones, por favor, para el examen es requisito estar en la sesión por Zoom. Y a la hora del examen, pues yo hago la asignación del examen. Si es por Edmodo, pues ahí mismo yo les digo a qué hora pueden iniciar, cuánto tiempo tienen, y el examen pues se vence después del tiempo que yo les asigne para su examen. ¿Alguna duda de la logística para el examen? No, doctora. No, doctora, todo bien. Bueno. Entonces así Doctora, quedamos pues. El examen sería durante la hora clase del día que se asigne o va a ser después. Sí, Alexa, va a ser el viernes a la hora de la clase, el viernes es la clase a las 10. Ahí mismo, doctora, ahí mismo nos va a decir de que el código de Edmodo, en todo caso, que sea ahí. No, el grupo, qué bueno que me recuerdas, Jennifer. El grupo de Edmodo sí lo voy a crear de una vez, para que todos se unan. Y ya si decidimos, yo no les voy a decir el mismo día, les voy a decir el miércoles por qué plataforma va a ser. Pero de una vez voy a ir creando el grupo de Edmodo. Edmodo ya nada más lo estoy utilizando yo para los exámenes. Y pues de una vez lo podemos ir creando, para que todos estén ya desde antes unidos. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, podemos empezar. Ayer, ¿quién se quedó exponiendo? Yo, doctora, nos quedamos en biopelículas. Bueno, entonces, Andrea, sí me gustaría que retomáramos, porque sí vi que estaba ya un poquito más avanzada con biopelículas, casi estabas terminando biopelículas, pero retomamos desde que empiezas a hablar de biopelículas, por favor. Adelante, Andrea. Sí, muy bien. Bueno, buenos días, somos el equipo 7 y vamos a continuar con el capítulo 4. La siguiente, ahí. Y bueno, ya se puso, ya. Vamos a continuar con crecimiento en biopelículas. Como les mencionaba ayer, pues en la actualidad sabemos que las infecciones que se producen por bacterias se desarrollan en comunidades, no crecen individualmente. Por esto el estudio de las biopelículas pues tiene una gran importancia médica. Y pues hay muchos ejemplos pues acerca de este tipo de infecciones, como puede ser uno diario, que es el lavado de dientes, en el cual pues lo hacemos para eliminar la biopelícula bacteriana acumulada al dormir, o también puede ser la presencia de Streptococcus viridans en válvulas cardíacas, lo que nos produce endocarditis o también infecciones pulmonares causadas por pseudomonas aeruginosas, entre otros muchos ejemplos, pues los cuales nos ayudan a entender la importancia de estas biopelículas. ¿Le puedes dar, Paula? Y bueno, este crecimiento tiene un proceso, el cual va a iniciar con una sola bacteria, la cual se va a incubar en una superficie para luego pasar a fisión binaria y así formar una comunidad. Y luego esta comunidad bacteriana se va a cubrir por un glucocáliz para así protegerse y mantenerse intacta, para después producir moléculas pequeñas, como es la homocetalactona, las cuales absorben bacterias adyacentes y sirven como telecomunicación, lo que indica a las bacterias que activen ciertos genes en momentos específicos, lo que se va a conocer como percepción de quórum. Y bueno, pues con todo esto analizamos que la secuencia de estas biopelículas es lógica,
ya que pues promueve la diversidad metabólica. Ejemplos de esto es, por ejemplo, que las bacterias de la periferia tienen más nutrientes y oxígeno, pero las del interior van a contener más, bueno, van a tener más protección contra células inmunitarias o antibióticos. Y pues por todo esto va a ser difícil calcular el crecimiento de una biopelícula, a diferencia del crecimiento en cultivo discontinuo, que fue el que mencionábamos ayer. Y pues con todo esto, pues como les digo, entendemos la gran importancia médica que tiene este tema. ¿Le puedes dar, por favor? Andrea, nos quedamos ahí en la misma imagen, por favor. Sí. A ver, Andrea, ¿qué significa esta imagen en donde nos pones, bueno, si gustas señalarme cuál sería la biopelícula y qué significan estos diferentes colorcitos de estructuras o qué son? Bueno, sí, como ahí indica, bueno, por ejemplo, todo empieza con los circulitos rosas, los cuales van a ser las bacterias individuales, que luego van a pasar a fisión binaria. Y pues ahí se ve cómo se juntan las dos para luego envolverse en el leucocáliz, que va a ser lo amarillo, y después se van a producir las moléculas pequeñas, que son como las homoserina-lactonas, que son los puntitos azules, los cuales pues mencionaba que tienen una gran importancia debido a que absorben bacterias adyacentes y sirven para telecomunicación. Y pues este es el proceso en sí. Ya también, perdón. Sí, Andrea, perdón. Bueno, muchachos, también hay que resaltar que esta biopelícula también puede favorecer el crecimiento de diferentes especies bacterianas, que es también lo que hace difícil una infección. Una de las más frecuentes, de lo más difícil que hay, es el pie diabético. En este pie diabético no solamente es una bacteria la que está viviendo en esta biopelícula, en esta adherencia que tienen las bacterias, puede haber 2, 3, 4 o más tipos de bacterias, porque acuérdense que también va a haber bacterias de flora normal. De hecho, ahí en el libro menciona que revisemos el capítulo 10, que es el que vamos a revisar mañana, que pues hay piel, hay mucosa y va a haber diferentes tipos de especies, géneros y especies de bacterias que van a favorecer este crecimiento y esta adherencia que van a tener a la superficie. Como ya lo vieron en la imagen anterior, en la imagen donde veíamos una endocarditis bacteriana, esto principalmente puede ser a consecuencia de una infección en la mucosa oral, fíjense. Por eso, mañana también lo vamos a ver en el capítulo, por eso cuando se hace un tratamiento dental, puede ser una extracción, puede ser una endodoncia, puede ser algún otro tratamiento que tenga que ver con la mecánica o con la remoción de este tipo de bacterias, se tiene que dar profilaxis, se tiene que administrar un antibiótico para prevenir todos estos efectos que puede tener una infección como esta. Vean esta endocarditis y pues ahí nos hablaban de una bacteria que es alguna de las causantes de la caries, se puede ir a válvulas cardíacas. Entonces, para que vean que pues van a decir, híjole, pues, ¿qué tiene que ver una bacteria que está causando caries con una infección de este tipo, no? Puede atravesar y puede provocar serias complicaciones una infección maltratada o para que dimensionen ustedes hasta dónde se puede ir este tipo de infecciones. Adelante, Andrea. Gracias. No, usted. Bueno, ahora vamos a continuar con definición y cuantificación de muerte. ¿Le das, por favor? Primero hablando acerca del significado de la muerte bacteriana. Y bueno, pues para una célula microbiana, morir va a ser perder de forma irreversible la capacidad de reproducción. Y para esto va a existir una prueba empírica para pues confirmar la muerte, que consiste en un cultivo de células en un medio sólido. Se va a considerar muerta si no logra originar una colonia en un medio apropiado. Y por esto la confiabilidad de la prueba pues va a depender de la elección del medio y las condiciones. O sea, es decir, en un ejemplo, en un caso donde el 99% de las células en un cultivo aparenten estar muertas, ya que no van a poder formar colonias en ese medio, puede ser que en otro medio diferente sean 100% viables. Entonces, pues esto nos indica que esta prueba no es muy confiable. Y bueno, por otro lado, las condiciones de incubación la primera hora después del tratamiento también son importantes en este caso. Hablando de otro caso, por ejemplo, si se irradian bacterias con luz ultravioleta
y en el momento se colocan en un medio que parece que es el 99%, bueno, que en ese medio el 99% de las bacterias se han aniquilado, pero si se incuban en un medio adecuado por 20 minutos, la muerte solo va a ser de 10%, o sea que la célula, si se repara antes de ser expuesta a la luz ultravioleta, sí puede vivir. Le das, por favor. Y bueno, en cuanto a la clasificación de muerte bacteriana, en microorganismos se cuantifica la muerte de una población entera, lo que lo hace un problema estadístico, ya que bajo cualquier condición que pueda provocar muerte celular, la probabilidad de que una célula muera es constante por unidad de tiempo. Por ejemplo, si se usa un método que provoca la muerte del 90% de las células en los primeros 10 minutos, pues la probabilidad de que cualquier célula muera en un intervalo de 10 minutos va a ser de 0.9. Y por esto puede esperarse que el 90% de las células sobrevivientes muera en cada intervalo sucesivo de 10 minutos, y así va a ser posible generar una curva de muerte. Y pues el número de células que mueren en cada intervalo de tiempo va a ser entonces una fracción del número de sobrevivientes, de tal manera que la muerte de una población ocurre como un proceso exponencial que vamos a ver en esta fórmula que puse. Y pues le das, por favor. Y pues también acerca de esta clasificación de muerte nos habla de la cinética de la muerte de bacterias, que también es una función del número de blancos que se requiere impactar con un antibiótico particular para así eliminar a un microbio específico. Y pues para explicarlo con estas gráficas, pues por ejemplo la de la izquierda nos muestra que el antibiótico usado va a un sitio específico de la bacteria, y por eso con un solo impacto termina con ella. En cambio, en el de la derecha tienen que hacer varios impactos pues, para poder acabarla. Entonces, en la de la izquierda por eso es lineal, ya que solamente es un impacto. Y conforme va pasando este impacto, se va a disminuir el número de bacterias hasta llegar a 0. Y en el de la derecha, como tiene que hacer varios impactos, por eso se muestra esta variación, la cual pues sube a 6.5 y luego también hasta llegar a 0. O sea, lo que nos indica es que en las dos va a terminar con la bacteria, pero con la de la derecha va a tener que ser con más impactos. Y ya sería todo de mi parte. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Bueno. Bueno, es que nuestra compañera Ana Laura está teniendo muchos problemas con su internet, entonces pues yo voy a continuar con su parte. Bueno, en cuanto al control ambiental del crecimiento microbiano, como sabemos, pues el mundo microbiano es muy abundante, ya sea que hablemos de bacterias, de virus, de parásitos, y pues nosotros los humanos tenemos que convivir con ellos. Entonces, pues se necesita controlar su crecimiento para poder coexistir con ellos. El hombre por sí mismo tiene algunos mecanismos para protegerse de ellos, como son el sistema inmunitario o la limitación de nutrientes, pero también se tienen que utilizar algunos métodos físicos para reducir la exposición de los humanos pues, a todos estos patógenos. Por lo tanto, se utilizan diferentes métodos como son la esterilización, la desinfección, la pasteurización o la limpieza. Por ejemplo, en el caso de la esterilización, este sería el método más efectivo de todos, ya que este método se encarga de eliminar a todos los organismos, incluyendo las esporas, que como sabemos, las esporas pues son la forma que adoptan las bacterias cuando están en un medio desfavorable para poder ya en un tiempo después poder sobrevivir. Entonces, en el caso de la esterilización, también acaba con las esporas, entonces sería el método más efectivo para acabar con todos estos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la desinfección, se podrían eliminar todas las bacterias, pero en este caso no se eliminarían las esporas, entonces sería como un método menos efectivo que la esterilización. Y en el caso de la limpieza, pues únicamente se trata de remover cierta parte de todas las bacterias que se encuentran en alguna superficie, pero no todas, y pues mucho menos las esporas. Entonces esta solamente nos serviría para reducir la carga bacteriana que se encuentre pues en alguna superficie.
Y bueno, en el caso de la pasteurización, que también nos ponía en el ejemplo el libro, este es un método en el cual se aplica calor. Generalmente este se utiliza en los productos lácteos y este sirve para matar o para retrasar el desarrollo de ciertas bacterias patógenas. Por eso, pues, hay muchos alimentos lácteos que, por ejemplo, la leche pasteurizada es porque en este se trata de matar todo este tipo de bacterias. Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Es que me sale que mi internet está mal. Sí, te escuchas. Te escuchas bien. Ah, ok. Bueno, ahora en cuanto a las estrategias que se utilizan para controlar las bacterias en el ambiente, pues bueno, pues como sabemos los humanos utilizamos los antibióticos para tratar las infecciones que se dan por bacterias, pero pues sería mucho, bueno, más bien es mucho más efectivo evitar la exposición a estos agentes infecciosos en vez de esperar hasta que ya se haya realizado la infección. Por eso se utilizan los otros métodos que ya les había comentado. Porque, por ejemplo, el libro nos da, valga la redundancia, el ejemplo de que al año se producen 240,000 muertes por tétanos. Y esto pasa ya que en muchos de los países tercermundistas hay una incapacidad para esterilizar los instrumentos y esto pues favorece a la entrada de las bacterias y sobre todo afecta a los niños. Por eso es tan importante comprender los métodos de esterilización, desinfección y pasteurización para evitar o reducir el número de infecciones o muertes que se dan al año por este tipo de bacterias. Y bueno, en cuanto a los mecanismos de acción que utilizan los biocidas, pues como su nombre lo dice, pues biocida se va a encargar de matar algún agente biológico, como en este caso, pues estamos hablando de microorganismos, y pues se utilizan generalmente los términos que son bacteriostático o bactericida, que, ay, no sé si acá diga, bueno, no, como su nombre lo dice, pues bacteriostático se va a encargar de detener el desarrollo de las bacterias, pero no acabar con las mismas. Y al tiempo que se quita el bacteriostático de esa bacteria, ella puede seguir desarrollándose. Pero en el caso de los bactericidas, este sí se encarga de matar ya pues permanentemente a la bacteria. Bueno, dentro de los métodos que utilizan estos biocidas para acabar con las bacterias está primero el de la disrupción de la pared celular o de la membrana plasmática. Como ya habíamos visto, pues la membrana celular o la pared celular son un mecanismo que utilizan las bacterias para protegerse pues del medio exterior, así como de muchas otras funciones. Entonces, hay algunas sustancias que si se concentran en la superficie de la célula, puede alterar las propiedades físicas y químicas de la pared o de la membrana y así impedir que pues el microorganismo funcione de manera correcta o que se muera. Por ejemplo, en el caso de la... Ay, déjenme ver si acá... Ah, no, este ya es otro. En el caso de la pared celular, como también ya habíamos visto, pues sirve para proteger a la célula contra la lisis osmótica, ya que pues hay una gran presión osmótica dentro de la célula y la pared celular la contiene. Entonces, por ejemplo, algún tipo de biocida que se utiliza para destruirla son las lisosimas, que rompen los enlaces entre los azúcares que se encuentran en los peptidoglucanos de la pared y así pues destruyen la pared y por lo tanto la célula pues explota. O también hay otro mecanismo en el que simplemente se impide la síntesis normal de esta pared celular, en el cual se utilizan antibióticos como lo son la penicilina, que interrumpe la formación de los enlaces peptídicos de la pared celular, entonces pues se induce a la lisis de la bacteria. En cuanto al método de desnaturalización de proteínas, pues bueno, en las bacterias va a existir el método, digo, el estado plegado tridimensional de las proteínas, el cual pues vendría siendo la denominación de la estructura terciaria de las proteínas. Y este estado de estructura terciaria se puede alterar por numerosos agentes físicos, como lo podrían ser pues el calor o algunos agentes químicos como el alcohol, y hacer que estas proteínas pierdan su función dentro de las bacterias, ya, o sea,
Sí, pues alterando su estructura terciaria, desnaturalizando la proteína y por lo tanto las bacterias no van a poder realizar todas sus funciones y van a terminar inhibiéndose o muriéndose. En cuanto al mecanismo de disrupción de grupos sulfhídrilos libres, bueno, la bacteria va a contener múltiples, ya sea enzimas o coenzimas. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, estas enzimas contienen la cisteína, que la cisteína en sus cadenas laterales termina con unos grupos sulfhídrilo. En el caso de las coenzimas, o también como el dihidrolipoato, también tienen grupos sulfhídrilos libres en sus extremos. Entonces, por ejemplo, si en el caso de estas enzimas o estas coenzimas, si se les quita estos grupos sulfhídrilos libres, no van a poder funcionar, no van a poder funcionar como normalmente lo hacen. Y bueno, existen algunos agentes agentes oxidantes que interfieren en la formación de estos enlaces disulfuro entre los grupos sulfhídrilo. ¿Ya se les cambió a diapositiva? Ya. Sí, ya. Bueno, en cuanto al mecanismo del daño al ADN, pues van a existir numerosos agentes, tanto físicos como químicos, que van a dañar al ADN. Por ejemplo, algunos de estos son los agentes alquilantes, que estos reaccionan de manera covalente con las purinas y con las pirimidinas y pues dañan de cierta forma el ADN, o también como algunos otros como lo son la luz ultravioleta, que induce entrecruzamiento entre pirimidinas adyacentes, entonces pues también produce un daño en estas, o las radiaciones ionizantes que producen roturas en las cadenas individuales. Y bueno, pues todos estos interfieren con la replicación normal del ADN, por lo tanto termina muriéndose la célula. En cuanto al antagonismo químico, en este se va a tratar de un agente que va a interferir entre una reacción que se produce normalmente dentro de la bacteria, entre una enzima y su sustrato. En este caso se va a utilizar un agonista, que este agonista se va a combinar con la holoenzima. La holoenzima es como la forma completa de una enzima, que contiene a su apoenzima, que es la parte proteica, y a un activador mineral o coenzima. Entonces lo que va a hacer el agonista es que se va a unir a esta holoenzima y va a impedir que el sustrato normal de la bacteria se una a este, y por lo tanto no le va a dejar realizar sus funciones normales. Entonces, este agonista se combina con esta enzima porque tiene una gran afinidad química, así como lo tiene el sustrato normal de la célula. Entonces, como esta afinidad es lo suficientemente grande, desplaza al sustrato normal de la bacteria. Dentro de los agonistas químicos existen pues dos tipos en los que se pueden dividir: los antagonistas de procesos generadores de energía y de procesos biosintéticos. Por ejemplo, en el caso de los procesos generadores de energía, hay venenos que afectan a las enzimas respiratorias, como lo son el monóxido de carbono y el cianuro, o que afectan a la fosforilación oxidativa, como lo son el dinitrofenol. Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, como veíamos en fisiología, pues hay ciertas regiones que son afines a varios tipos de moléculas. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, pues tiene una región al que se pueden pegar tanto el monóxido de carbono como el oxígeno, pero en el caso de que el monóxido de carbono le gana, ya no deja hacer la reacción normal o la función normal que se supone que hace la hemoglobina, que es el transporte de oxígeno. Y esto es lo mismo que pasa en estos tipos de antagonistas químicos. Estos agentes, que pues vendrían siendo los antibióticos, se unen a una parte específica de la enzima bacteriana en vez de su sustrato normal, y ya no permiten que realice su función que debería hacer normalmente. Por lo tanto, la célula deja de funcionar y se inhibe o se destruye.
Y en el caso de procesos biosintéticos ocurre lo mismo, nada más que en este caso van a ser, en el caso de aminoácidos o ácidos nucleicos que iban a realizar estas reacciones. Y bueno, ahora sí, lo que iba a exponer. Ahora vamos a hablar de las acciones específicas de biocidas selectos. Bueno, dentro de los métodos que se pueden utilizar como biocidas está principalmente el calor, ya que este es el medio pues, más simple que se utiliza para esterilizar los materiales. El calor se utiliza tanto para la desnaturalización de proteínas y de ácidos nucleicos, así como para romper las membranas celulares por los mecanismos que les expliqué ahorita. Por ejemplo, en el caso de las eubacterias, estas fácilmente pueden morir cuando se encuentran a una temperatura de 100 grados en un transcurso de 2 a 3 minutos. Pero, por ejemplo, en el caso de las esporas, que como sabemos son más resistentes, necesitarían un mayor calor y una mayor exposición a este. En este caso, pues se necesita una temperatura de 121 grados centígrados a una exposición de 15 minutos para poder, pues, acabar con ellas. Todos estos microorganismos mueren más fácilmente si se exponen al vapor, ya que el vapor pues alcanza más área, entonces pues sí, alcanza como una mayor amplitud para matar a un mayor número de bacterias. Y por ejemplo, para que este vapor pueda matar a las esporas, se necesita conservar a una presión de 15 psi, que son pounds per square inch, que esto es a nivel del mar, para poder obtener la temperatura de 121 grados centígrados. Y por ejemplo, para estos casos se utilizan, por ejemplo, las autoclaves, que es como la imagen que se muestra aquí a la derecha, o las ollas de presión, en el que, bueno, o sea, literal parecen como una olla express, en el que están cerradas herméticamente, entonces se concentra tanto el vapor dentro y alcanza temperaturas tan altas como para matar a estos microorganismos. Pero si no se va, pues ahí, si no se va a hacer por medios húmedos, por así decirlo, también se puede utilizar medios secos para materiales secos, como lo sería un horno eléctrico, solo que pues en estos casos se necesitaría una mayor temperatura de hasta 160 a 170 grados centígrados y por una mayor exposición de tiempo, como lo sería pues 1 hora o más. Bueno, otro método físico que se puede utilizar como biocida sería la radiación. En este caso se utiliza la radiación ultravioleta, ya que esta tiene una longitud de onda de 260 nanómetros y genera dímeros de timina. Y estos dímeros de timina impiden que la bacteria pueda replicar su ADN. Entonces, este sirve por lo general como un bactericida, pero no como un esporicida. También otro tipo de radiación sería la radiación ionizante, que pues en este caso serían los rayos X o los rayos gamma, que estos forman radicales libres y esto provoca que se dañen las proteínas, el ADN y los lípidos de las bacterias. En este caso, la radiación ionizante sí serviría tanto como bactericida como esporicida. Y pues aquí les puse una imagen de cómo sería la esterilización por medio de la radiación ultravioleta. Que no sé si han visto, pero se empezó a utilizar también este tipo de esterilización para, bueno, no sería esterilización porque no es esporicida, pero este tipo de desinfección para el COVID. Y bueno, ahora en cuanto a agentes químicos, tenemos primeramente a los alcoholes, que, bueno, estos alcoholes pues, se encuentran principalmente el alcohol etílico o el alcohol isopropílico, que estos tienen un espectro rápido y amplio contra bacterias, contra virus, contra hongos, pero el alcohol no sirve como un esporicida. Y el alcohol, para que sirva pues como un medio más eficiente, se tiene que encontrar disuelto en agua a una concentración del 60 al 90%. Sus usos pues van a ser la antisepsia, la desinfección y la preservación.
Otro agente químico serían los aldehídos, en los que principalmente se encuentran el glutaraldehído y el formaldehído, y para que también tengan un uso más óptimo, se necesitan utilizar en una solución del 2%. Si se utilizan en esta solución, también sirven como esporicidas. Y estos principalmente se utilizan para la desinfección, esterilización y preservación de instrumentos como endoscopios o herramientas quirúrgicas. En el caso de las guanidas, como lo son la clorhexidina, estos productos se utilizan principalmente para la higiene oral e higiene de manos, pero estos no tienen un efecto tan grande, ya que no son esporicidas. Y bueno, las micobacterias son muy resistentes a este tipo de agentes. En el caso de los biosfenoles, estos sirven como jabones antisépticos o enjuagues para manos. Y esto, bueno, sí es un biocida de amplio espectro. Sirve para muchos tipos de microorganismos, pero especialmente tienen un efecto limitado para la Pseudomonas aeruginosa y para los mohos, pero para el resto de los microorganismos son muy efectivos. Y estos sí sirven como bactericidas y como esporoestáticos, que en el caso de esporoestáticos es lo que les mencionaba, que no los matan, solamente detienen su desarrollo, pero una vez que se quite este agente químico, las esporas pueden continuar con su desarrollo normal. Ahora pasando a los agentes liberadores de halógenos, bueno, dentro de los más importantes en este grupo se van a encontrar los agentes liberadores de cloro, como lo son el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro o el dicloro, no me acuerdo, bueno, y otro pues, pero son compuestos principalmente hechos por cloro, y estos van a servir tanto para la desinfección como la antisepsia. Y el efecto que tienen estos es que impiden la actividad celular de las proteínas. También lo que sirve son los compuestos yodados, que a concentraciones altas, los compuestos yodados también sirven como esporicidas. Esporicidas y bactericidas, pues. Ahora, en cuanto a los derivados de metales pesados, pues van a ser los compuestos con plata, sulfadiazina de plata, que estos tienen un amplio espectro, o sea, tienen una gran actividad para muchos tipos de bacterias y sirven tanto para la preservación como para la antisepsia, y así como los compuestos con mercurio, que sirven para la desinfección. Y lo que hacen estos compuestos es que se unen al ADN y pues tienen propiedades inhibitorias por los mecanismos que ya les había mencionado. En cuanto a los ácidos orgánicos, estos se utilizan principalmente como conservadores tanto en la farmacéutica como en los alimentos. Dentro de estos se encuentran el ácido benzoico, que sirve como un fungistático, y el ácido propiónico, que sirve como bacteriostático y fungistático. Pero pues ninguno de estos dos es esporicida. Dentro de los peroxígenos, se encuentran el peróxido de hidrógeno, que cuando se encuentra a concentraciones del 10 al 30%, también sirve como un esporicida. Y bueno, el ozono y el ácido peracético sirven para matar una gran diversidad de virus, bacterias, levaduras y pues esporas en el caso del peróxido de hidrógeno. Y ya casi por último, los fenoles y los cresoles sirven como pues antisépticos, desinfectantes, pero no son esporicidas. En cuanto a los compuestos de amonio cuaternario, bueno, estos en sus estructuras tienen dos regiones, una región que es hidrófoba, o sea que no se puede combinar con el agua, y una región que es hidrofílica, o sea que sí es afín al agua. Y dentro de estos se encuentran los compuestos de amonio cuaternario, que estos son muy importantes, ya que, bueno, ahorita que lo vamos a ver en el artículo, son los que se están utilizando principalmente para la desinfección contra el COVID-19. Estos sirven para desinfección, antisepsia y preservación. También están otros como la cetrimida, el cloruro de benzalconio, pero bueno, ninguno de estos son esporicidas y sirven únicamente para virus con envoltura, como lo son el COVID-19. Los virus sin envoltura pues no tienen ningún efecto sobre ellos.
y se utilizan para desinfectar la piel antes de una intervención quirúrgica o para limpieza de superficies duras. Bueno, y esto es lo que les mencionaba, que son esporestáticos y únicamente sirven para virus con envoltura. Y ya ahora sí, por último, la fase de vapor. Estos se utilizan para la desinfección de dispositivos médicos o para instrumentos quirúrgicos que sean sensibles al calor. Y pues estos se esterilizan por sistemas a fase de vapor, como lo son el óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno. Y estos sí sirven también como esporicidas. Y bueno, ya para finalizar, el artículo que nosotros trajimos se llama Mayor expresión de genes de resistencia a antibióticos en comunidades de biopelículas tras la exposición al bromuro de cetil, trimetilamonio y otras condiciones de estrés. Bueno, la ZAB, que es el bromuro de acetiltrimetilamonio, se encuentran dentro de los compuestos de amonio cuaternario que ahorita les mencionaba, y estos se utilizan pues principalmente para la desinfección y es el que se está utilizando para inactivar al virus del COVID-19. Pero la exposición a bacterias de estos compuestos de amonio cuaternario puede provocar que se manifiesten genes en ellas y le confieran alguna resistencia a los antibióticos. Se observó que esta resistencia a los antibióticos aumentó en el caso de las biopelículas en dos patógenos principales, como lo son en los patógenos en los que se observó mayormente esta resistencia fueron en la Pseudomonas aeruginosa y en el déjenme ver si sale ahí porque ya se me olvidó, Estrenotropomonas maltophilia. Y estos fueron los principales que desarrollaron los genes con la resistencia ante antibióticos. Entonces, pues, se tiene que tener igual y conciencia de que también este tipo de desinfecciones le podría generar cierta resistencia a estas bacterias y pues esto pues podría ser muy perjudicial. Y ya, sería todo. Gracias, Paula. Bueno, muy interesante el artículo, muchachos. Como Paula lo menciona, tenemos que tener conciencia de que todos estos métodos, la gran mayoría de los métodos de esterilización y desinfección de los que nos hablaron, son para superficies y áreas. Entonces, acuérdense que tenemos que tener cuidado en cómo empleamos todos estos métodos, ya que pues para el ser humano van a ser dañinos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Muy bien. Entonces, ya vi que traen Kahoot. Sí, también traemos café. Muy bien. Únanse todos.
¿Quién más se va a unir? Bueno, si nadie más se va a unir, Paula, ¿podemos empezar? Bueno, en este caso, como, bueno, vi que muchos se la sacaron mal, es que es concentración en biomasa y la concentración en biomasa es peso seco, no número de células viables. Nada más para que no se queden con la duda. Muy bien. A ver. Bueno, esto estaba fácil, ¿verdad? Siguen igual las puntuaciones. Muy bien, Evelyn. Y Fernando y Damián no se han movido de ahí. Bueno, en este caso, que también hubo mucha diferencia, nada más para que no se queden con la duda, las biopelículas comienzan con una célula y a través de la fisión binaria es como forman una comunidad, no a través de la germinación. Bueno, esto estaba muy fácil, todos se la sacaron bien. Muy bien.
Sí, bueno, en este caso 100 grados es solamente para eubacterias, pero como les dije, para las esporas sí se necesita 121 grados. Muy bien, siguen los mismos 3 hasta arriba. Y esta es la última. Sí, como les dije, no la inhibe para siempre, sino solamente en el momento en el que está presente el bacteriostático. Y pues ya vamos a ver quién ganó. Evelyn en tercer lugar, Fernando en segundo y Fidel en primero. Muchas felicidades. Fernando, ¿cómo te apellidas? Córdoba. Y Evelyn, tercero, ¿verdad? ¿Evelyn qué? Ramírez Hernández, doctora. Gracias, Evelyn. Qué malo, con las preguntas. Estaba para que los hicieran dudar. No se quedó muy bien. Estaban capciosas. Porque yo también de repente pongo ese tipo de preguntas en los exámenes y me hicieron recordarme. Muy bien, muchachos. Bueno, si no hay alguna otra duda hasta ahorita, mañana vemos el capítulo de flora normal. Es uno de los capítulos pues más bonitos, ¿no? Con mucha aplicación. Y les encargo, por favor, que todos lean el capítulo, traten de leerlo, traten de entenderlo. Y al final, si hay necesidad de hacer otra clase más, porque si es un capítulo, pues no es muy largo, pero sí es un capítulo muy bonito, el lunes podemos retomar el tema y hacer una mesa de discusión. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, hasta aquí terminamos. Los veo mañana a las 10. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Nada Hasta más. mañana. Hasta mañana. Nada más, Loreta y Monse fueron las que tuvieron problemas de internet. ¿Nadie más los comunicó? Estuvo saqueando mucho No. en la sesión, pero pues sí estuve en la clase más o menos. Ahorita también me sacó cuando estábamos haciendo el Kahoot. Y a mí también me Sí, es sacó, que pero ya. yo creo que tiene que ver con Teams, que nos piden ahora que todos usemos Teams. No sé si lo estamos saturando, pero aquí en la lista de asistencia que yo descargo, ahí me aparece las veces que entraron y salieron, ¿eh? Y sí, se nota cuando es el sistema el que los está sacando. Entonces, por eso no se preocupen, yo aquí lo registro. Pero si alguien no pudo entrar o se comunicó con alguien, pues nada más les encargo que me avisen, así como me están avisando por el chat. Sí, doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias.